Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Papá Presente. En esta ocasión vamos a hablar de alimentación complementaria y curiosamente cuando se tiró el episodio piloto, este fue el tema que en la encuesta tuvo mayor votación. Tratamos un poquito de esto en el episodio anterior, nada más que fue más bajo la perspectiva de cómo es que lo vivimos Majo y yo en casa. Pero al día de hoy tenemos aquí en el estudio a quien es nuestra pediatra, Penélope, Hola, bienvenida. hola, muchas gracias. Entonces, bueno, ella es la doctora Penélope Hortal-Vite. Ella es médico especializada en pediatría y a su vez tiene una subespecialidad en gastroenterología pediátrica Ajá, y además asesora de lactancia con certificación internacional. así es. Y bueno, la parte que también nos viene a sumar muchísimo es mamá de 2, ¿De dos? un varón de 8. Uno de 8 y la chiquita tiene 4, casi 5. Perfecto. Penélope, pues bienvenida a estos micrófonos. No, muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues primero que nada, antes de entrar de lleno en materia, cuéntanos de ti. ¿Por qué medicina? ¿Por qué pediatría? Pues fíjate que de medicina no es que tenga gente alrededor de mí que sean médicos, la verdad es que no, solamente un bisabuelo. Pero mi hermana tuvo un accidente estando muy pequeña, estuvo a punto de morir y yo estuve viviendo todo eso dentro de un hospital. Y la verdad es que admiré muchísimo a la gente que salvó la vida de mi hermana. Entonces, a partir de ese momento, yo tenía 7 años, a partir de ese momento fue que yo dije, yo voy a ser médico. O sea, porque yo quiero darle a la gente un poquito de lo que a mí me dieron, que fue volver a ver a mi hermana. Entonces, fue desde ahí que yo empecé a decirlo. O sea, no, antes, pues no, yo estaba muy chiquita. Oye, pero 7 para decir ya tengo mi, Sí, mi rumbo definido, está sí, increíble. siempre. Y la verdad es que siempre tuve mucha suerte porque, bueno, después cuando yo vi una universidad, que la vi cuando pasábamos por ahí cuando era chiquita, le dije a mis papás, ahí voy a estudiar. Ok. Ok, pues ahí estudié. Y después cuando estaba en la carrera, digo, yo vivía en el sur de la Ciudad de México y me quedaba a 5 minutos cierto hospital. Ok. Y la verdad es que muy buen hospital y todo apuntaba para que yo me fuera para allá. Y yo dije, no, yo quiero el de allá. Y me fui al de allá, ¿no? Entonces, la verdad es que la vida me lo ha puesto muy sencillo. Y, y pues bueno, pediatría porque amo a los niños, me encantan los niños y porque son mucho más sencillos que los adultos, mucho más fáciles. O sea, como médico, consultar a un adulto, la verdad es muy difícil. Más honestos también. Es que, a ver, si a un niño le duele, te das cuenta que le duele. Si no le duele, o sea, si tú le dices, oye, ¿te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. Entonces te das cuenta, ¿no? Ajá. Si de verdad le duele, también te das cuenta. Un adulto, pues de pronto entre que te dice sí mucho y tú lo ves y dices, "Ah", ¿no? O gritan de dolor y tú dices, pues sí, pero las demás cosas no me arrojan. O sea, la verdad es que es mucho más sencillo un niño. Lo lees mucho mejor. Entonces, esa parte me encantó. Y pues la lactancia, pues se relaciona mucho con gastro. La verdad es que cuando yo hice gastro, pues es gastro y nutrición, pues dije, lactancia es la mejor alimentación que podemos dar. Y entonces siempre estuve casada con que yo era pro lactancia. Entonces, pues cuando me preguntaban cuál es el mejor alimento, yo siempre dije, pues lactancia, la lactancia, la lactancia, la leche materna. Pero cuando tuve a mi primer hijo, me di cuenta que este proceso no es tan sencillo como pareciera. O sea, yo decía, pues es un proceso natural, o sea, nace y pues la mamá se lo pega Ujú. y pues a lo mejor puede haber un pequeño problema, pues lo acomodas y se acabó. Pero la verdad es que con Leo fue una lactancia directa fallida. Yo me tuve que sacar la leche 8 meses para poderle dar 8 meses hasta que dije, hasta aquí ya no puedo más, por salud mental y física. Y él fue el que me orilló, o sea, un poco como haciendo el paralelismo con mi hermana, Ujú. el que dije, o sea, no puede ser que no haya podido saber a quién pedirle ayuda o cómo pedir ayuda. Y por eso perdí mi lactancia real como yo lo hubiera querido, ¿no? Y entonces fue que dije, no va a volverme a pasar y tampoco quiero que a alguien más le pase, entonces quiero que sea una herramienta para mi consulta. Y entonces me preparé muchísimo para hacer IBCLC. Entonces, bueno, esa es la respuesta a por qué todo eso. No, súper, súper. Además es como, digo, de por sí ser médico ya con especialidad, pues son muchos años, ¿no? Luego con subespecialidad, agrégale otros. Pero en esta parte que además lo puedo ser testigo porque finalmente tú eres nuestra pediatra, es el hecho de tener como que esta otra herramienta es oye, si quieres un proceso como muy integral, pues no tienes que visitar a 3 profesionales distintos, ¿no? Sí, la verdad es que yo he descubierto, porque tampoco me lo hubiera imaginado, que es una herramienta súper poderosa para las mamás, porque a veces la lactancia está tan maternizada, perdón, tan maternizada, tan romantizada, Ujú. que de pronto las mamás no se atreven a decir que no pueden, o que les duele, o que no se quieren aguantar el dolor, o que simplemente no lo desean.
Y entonces cuando vienen a consulta, pues puedo consultar a los dos al mismo tiempo y pues lograr lo que todos queremos. O sea, que hay quienes quieren no lactancia, ¿no? Y pues también se vale. Claro. Pero generalmente sí la quieren y pues les puedo ayudar desde los dos puntos de vista. Sí, súper. Oye, y bueno, partiendo de lo básico, ¿no? Y regresando un poquito pues a la finalidad del episodio, Sí. es, cuéntanos, ¿no? Así como en términos muy en español y muy entendibles para todos, ¿qué es la famosa alimentación complementaria? Pues la verdad es que aquí no hay que buscarle mucho significado, o sea, es toda la alimentación que es diferente a la leche, ¿no? Que puede ser a la leche materna o hay quienes dicen, bueno, también aparte de leche materna, a las fórmulas. Entonces, todo lo que demos diferente a leche es alimentación complementaria. Ok. Y como todo, parece que tenemos prisa de todo en esta vida creo que la pregunta más típica, ¿no? Sería, oye, ¿y cuándo empieza? Pues bueno, en términos generales, es a los 6 meses de edad, ¿no? Pero lo podemos iniciar antes. La verdad es que todo, o hasta después, o sea, todo dependería de cómo es que está nuestro paciente. A veces intentamos o todos queremos como englobarnos en un libro y decir, bueno, o sea, si el libro dice que es a los 6 meses, o sea, son 6 meses, un día ya me tardé. Ajá. Ya me tardé y empieza como la ansiedad de, es que ya tiene, 5 días más y no he iniciado, algo va a pasar, y no es así. O sea, tenemos que estar pendientes de ver cuándo es que el bebé está listo para hacerlo, ¿no? Y hay bebés que están listos a los 4 meses y bebés que están listos a los 5. En términos generales, la bibliografía que dice, entre los 4 y los 6 meses es la edad ideal para hacerlo. Ok. Y sobre todo, qué bueno escuchar de una experta de, oigan, llévensela con calma, ¿no? Sí. Porque sí lo vivimos como mamá y papá primerizos de eso. Oye, es que ya tiene lo que me digas, ¿no? Ya debe de tener 3 meses para algo y 3 meses y un día y, oye, lo estamos haciendo bien. Oye, si es así, ¿no? Entonces, qué gusto escucharlo, que hay un mensaje tranquilizador de, a ver, o sea, es un rango, hay que dar otras Sí. circunstancias. Entonces, dices, ok, estamos dentro de entre 4 y 6, pero es así como, ¿cuáles serían los elementos mínimos o cómo es que tu bebé te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, ya estoy lista o listo para entrar a esta etapa. Ok, pues bueno, en términos fisiológicos, o sea, en términos de que el cuerpo esté preparado para eso, está preparado justo desde los 4 a los 6 meses, ya no tendría por qué haber algo que que el bebé le hiciera daño iniciarlo, ¿no? Entonces, realmente lo primero es la edad, pues como el primer condicionante, ¿no? Lo segundo es que el bebé tenga realmente como esas ganas de comer, porque luego tenemos chiquitos que tienen 6 meses Ujú. y que los papás te dicen, oye, pero es que yo me llevo el alimento a la boca y mi bebé es como si no existiera, ¿no? Porque lo normal, o lo frecuente, para no decir normal, lo frecuente es que apenas el papá se está acercando al pan y los niños ya están así como viendo qué robarse, ¿no? Entonces tiene que tener ese interés. Hay chiquitos que no tienen interés, ¿no? Y aunque yo te diga, oye, es que la literatura dice que a los 5 meses tengo que empezar o que a los 4 meses, si el bebé no tiene interés, nos va a ir mal, ¿no? Y por el contrario, o sea, hay bebés de 6 meses que tienen 0 interés, y entonces, ¿qué hay que hacer? Estimular y lograr que el bebé tenga un poco más de interés, ¿no? Porque a veces es falta de estimulación, ¿no? Y eso sería como lo más importante para iniciar la alimentación complementaria. Oye, entonces, aquí, bueno, en la parte de estimulación, a lo mejor hay algún papá, mamá que nos esté escuchando y oye, justo estoy atorado ahí, ¿no? ¿Cómo desarrollar o cómo lograr esa parte de la estimulación? Ok, a mí me gusta mucho cuando ya tienen alrededor de los 5 meses, es decirles, oye, bueno, depende a la edad, o sea, un mes antes de que vayamos a iniciar alimentación complementaria, porque hay quienes entran a la consulta y te dicen, oye, soy Pedro, quiero iniciar alimentación complementaria a los 4 meses porque vi que a esa edad es mejor por X y por Y. Entonces, pues bueno, pues sí, ¿no? O sea, digo, a menos de que sea algo que le pueda hacer daño a tu bebé, yo te voy a acompañar en ese proceso, ¿no? Un mes antes les digo, oye, ponle muchas texturas, ¿no? Juega con las texturas. Porque a veces también como papás estamos así como que, ay, no, ya se ensució, ¿no? Y entonces ya agarró sin querer la crema y entonces guácala, ¿no? O ya agarró algo que está todo pegajoso, qué asco. Entonces empezamos como a meterle esa onda a los bebés, que aunque no lo creamos, es importante, ¿no? Entonces dejar que los bebés agarren y toquen y jugar con ellos con texturas, ¿no? Es decir, pues puedes ponerlos en una tinita con mucha espuma, hacer una tina con mucha espuma y que los bebés estén ahí jugando con espuma, o esta espuma que usan las personas como para rasurarse. O crema chantilly, claro, todo bajo supervisión para evitar que los niños se metan y estar así como policía porque todos se meten a la boca. O ponerles, por ejemplo, no sé, de estos como pelotitas que
los Orbis famosos, Ujú. ¿no? Para que los agarren, ¿no? Y que ellos vean la textura, el frío, el calor. O sea, utilizar como diferentes cosas, como ponerles crema y que ellos estén jugando con la crema, gelatina, para que ellos empiecen a familiarizarse y utilizar sus sentidos, Ajá. porque eso es lo que van a hacer después. Porque, bueno, el tipo de alimentación que yo recomiendo es la alimentación perceptiva, o sea, que utilicen todos sus sentidos o la mayoría de los sentidos cada vez que coman. Entonces, si yo empiezo a estimular esa parte, ellos ya cuando quieran comer y ellos empiecen a agarrar sus alimentos, ya no les va a dar como Como el ¿no? repele, El Grinch ¿no? así de, se siente horrible, pasa muy frecuente, ¿no? Y la otra es que también los bebés cuando llegan cierta edad, 3, 4 meses, todos se quieren meter a la boca, Ujú. ¿no? Todo, o sea, agarran y ven tu reloj, lo agarran y se lo meten a la boca, ¿no? Ven la crema, se la meten a la boca. Y todos, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? No, no, Ujú. no, 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 no. Y entonces él aprende que no está bien meterse las cosas a la boca. Entonces, no, o sea, es parte de la estimulación, ¿no? Que ellos entiendan que sí, que la boca, la coordinación mano-boca es importante porque ellos tienen que coordinar la parte de llevarse la manita a la boquita y tener cosas seguras para que se lo puedan meter, sus Ujú. juguetitos, ¿no? Sí, Entonces, claro. básicamente, eso es como nos preparamos para que cuando ya sea el momento, ya esté bien estimulado y no nos dé cosita. Oye, entonces ahora aquí me acaba de surgir una duda, porque fíjate que inclusive yo pensé que eso era necesario, y si no, para puntualizarlo. No solo es que lleguen a la edad, ¿no? La duda o la idea que al menos yo Ujú. tenía es que ya tenían que tener como cierta fuerza ellos para poderse sostener, porque entiendo que las manos tendrían que estar listas, o no es algo absolutamente necesario. Fuerza para sostenerse puede entrar dentro del término de mito. Ok. O sea, porque a veces te dicen, oye, no, hasta que tu bebé no se sienta solo, no puede comer. Mira. Porque es cuestión de seguridad. Y la verdad es que eso es un mito, ¿no? Fuerza para llevarse los alimentos a la boca, pues tendrían que tenerla. O sea, dentro de sus hitos del desarrollo, pues bueno, desde que nacen, ¿no? Ellos se pueden llevar, es parte de los signos intermedios de apetito, ¿no? Que se pueden llevar la manita a la boca. Entonces, realmente fuerza, pues no. Ok. O sea, es como un proceso natural. Digo, a menos de que hubiera una cuestión patológica donde de verdad hay una flacidez o falta de algún tipo de motricidad, habrá que rehabilitar, pero no tendría por qué suceder en un proceso normal. No, ahí realmente fue porque inclusive, por desconocimiento, ¿no? Pero en el episodio pasado, pues Ajá, platicando de la experiencia, sí era oye, eran como 3 cositas, ¿no? ajá. Llegar a cierta edad y yo decía erróneamente, que se pueda sentar solo, bueno, en nuestro caso sola, y la parte esta de que ya no todo lo que se lleven a la boca te lo escupa, ¿no? Pero hoy Ajá. traemos a una profesional. Pero bueno, es que sabes que es un mito que está como permeable en todos lados, ¿eh? O sea, incluso entre nosotros, como médicos. O sea, como que te dicen, oye, es que tiene que ya puede sentarse para iniciar la alimentación complementaria. Más bien está ligado a que a los 6 meses ya los bebés tienen cierta fortaleza en el tronco para Ujú. poderse sentar. Ya. No necesariamente mucho tiempo y solos, ¿no? Pero lo habitual es que a los 6 meses ya los bebés puedan ya pues, sentarse con apoyo. Entonces, pues a lo mejor ahí está como esa falsa relación de si no se sienta no puede comer, pero si no se sienta por completo, pues hay técnicas Ujú. entre la sillita y les pones almohaditas, la almohada de lactancia, cojincitos, unas toallas, algo como para ayudarlo a mantenerse bien, ¿no? Pero pues ya alrededor de los 5 o 6 meses lo logran. Por completo no. Y si nos esperamos a que los bebés ya se sienten solitos, entonces nos vamos a retrasar hasta los 7, 8 meses. Ok. Bueno, pues 7 meses, Ujú, sí. ¿no? Sí, pero a esa edad, o sea, en un tema de hoy vamos a iniciar lo antes posible, pues si solo tienes 6 y te vas a esperar un mes, pues No tiene sentido. Yo prefiero que coma. Y, por ejemplo, en este tema de si fue lactancia materna o lactancia mixta o solo de fórmula, ¿la preparación es exactamente la misma? Es exactamente la misma. O sea, es alimentación complementaria. O sea, te digo, la verdad es que hay dos vertientes. La de la OMS que forzosamente nos tenemos que esperar con lactancia exclusiva 6 meses. Esa te dice, pues sí, o sea, no puedes iniciar alimentación complementaria antes porque tienes que darle chance a la lactancia 6 meses. Pero esto no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, si hay chiquitos que ya te piden comer a los 5 meses, puedes hacerlo. O sea, eso no le va a dar el traste a la lactancia siempre y cuando tú lo sepas llevar. Porque aparte hay otro mito que también tengo que mencionar, es que a veces asociamos alimentación complementaria con destete, Ujú. ¿no? O iniciamos alimentación complementaria porque la leche ya no es suficiente.
porque la leche ya se vuelve agua, ¿no? Así como si fuera un milagro, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? O sea, va a seguir siendo la leche materna la principal fuente de alimento el primer año de vida, ¿no? Pero tienes que saber cómo ir introduciendo la alimentación complementaria para que, pues, entre las dos coexistan y que no haya problemas de nutrición. Uh-huh. Entonces, pues, en términos generales te dicen 6 meses, pero da igual, ¿eh? O sea, si tienes fórmula y quieren comer a los 5, perfecto. Si quieren comer hasta los 6, perfecto. O sea, no hay un tema en absoluto. No hay contraindicaciones. Ok. Y así como que tocando ya más a profundidades, ¿por qué sí iniciar con alimentación complementaria, no? Porque a lo mejor como papás o mamás también es la parte de una serie de malinformación alrededor, ¿no? Pero la primera es como significa destete, entonces para alguien que no lo tenga tan claro es no, yo no quiero dejar de darle pecho a mi hijo o hija, ¿no? Siendo mamá, ¿no? Ajá. O la parte de los papás de, bueno, se puede ahogar, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Sí. Pero desde una postura médica, decir, ok, ¿cuáles son las razones donde dices, este es el por qué sí dar inicio a la etapa? Bueno, porque a partir de los 6 meses ya la leche materna ya se vuelve un poco insuficiente en cuanto a ciertos en cuanto a ciertos nutrimentos para hacer la alimentación más adecuada, ¿no? Porque si bien es cierto que es la mejor alimentación, a los 6 meses deja de serlo por completo, Uh-huh. ¿no? Entonces hay ciertos nutrientes que tú ya necesitas adquirir por otra vía, ¿no? Entonces, si no lo haces, sí puedes tener déficit nutricional, o sea, sí puedes empezar con deficiencias de hierro o deficiencias de algunos otros componentes por seguir con leche materna exclusiva o con fórmula, ¿no? O sea, ya tenemos que adicionar otras cosas por un lado y por el otro, también cuando nos tardamos en iniciar alimentación complementaria empiezan los temas de fobia a los alimentos, se llama neofobia, y esto es que los niños están tan acostumbrados a los líquidos o a la textura de la leche materna o de la fórmula que ya las texturas un poco más sólidas, las texturas suaves, ya no la quieren. Entonces también esas mamás que de pronto dicen, no, es que yo quiero seguirle dando y me da miedo progresar con este miedo de que dices tú, de que se pueden atragantar los bebés, no progresamos y sigue con papillas hasta los 10 meses, error. Porque ahí ya tenemos un problema para la función motora, los niños no saben cómo hacerlo y les da miedo. Okay. Entonces, pues todo tiene un equilibrio y todo tiene un momento. Entonces, 6 meses, pero principalmente es porque la leche materna o la fórmula dejan de ser suficientes. Aquí tocabas algo, justamente eso, ¿no? Que ya es insuficiente y que ya requería como algunos alimentos extra. Nada más como para tenerlo en consideración, como para decir, bueno, ya lo escuché de alguien que sabe, pero todavía no. Así como muy, muy breve, podría decir, oye, ¿sabes qué? Como que los principales indicadores negativos donde podría empezarse a presentar esa deficiencia son en, no sé, tema proteico o en un tema de enzima o... La verdad es que tú no vas a ver ninguna deficiencia grave, a menos de que, o sea, bueno, evidente más bien, a menos de que sea una deficiencia grave. O sea, un niño desnutrido va a ser un niño que va a dejar de ganar peso. Que esto también es súper importante para nosotros como pediatras y como gastro es aún más importante, ¿no? Mes con mes, que es como el primer año que tenemos que ver a los bebés, ¿no? Que todo siempre, ¿por qué cada mes? Ni que hubiera tanto cambio, o sea, que un mes que puede haber, no, o sea, sí se ve. O sea, en un bebé que tiene un metabolismo tan rápido y que están sintetizando y metabolizando tan rápido, sí ves cambios de un mes a otro. Y entonces, si tú ves que el bebé deja de ganar peso, ¿no? O sea, que llevaba un ritmo, y ese ritmo se pierde, algo está pasando, ¿no? Y entonces haces como el recordatorio de ver qué está comiendo, qué está pasando, cómo le estás haciendo, y entonces te vas dando cuenta, ¿no? O sea, no hay como el libro que te diga exactamente, porque digo, al final somos humanos, y aunque hay guías que te dicen cómo pueden ser las cosas, los niños se comportan como se les da la gana, ¿no? Entonces, pues sí, es que dejen de ganar peso, que dejen de ganar talla, pero eso ya pasa más adelante, ¿no? Otras, que la piel se les ponga muy reseca, que se les caiga el pelo, que se les decolore el pelo, pero estamos hablando ya de una desnutrición grave, o sea, realmente cuando es muy sutil no te das cuenta. Ok. Oye, Penélope, y ya nos platicaste como las bondades de hacer el cambio, pero ¿cuáles serían los efectos negativos de no iniciar esta etapa? Pues bueno, los dos ya que comenté, que sería, me retraso mucho, puedo generar deficiencias nutricionales, me retraso mucho, puedo generar temas orofaciales porque a los niños les da después miedo para comer, en la progresión de texturas. Y la otra que es muy importante, que también rompe mitos, es el hecho de no introducir de forma temprana los alimentos.
tenemos como background de que antes, hace ya bastantes años, cuando nosotros éramos pequeños, a nuestras mamás, y hasta no hace mucho tiempo, o sea, digamos a lo mejor unos 15 años, nos enseñaron que pues habían ciertos alimentos más alergénicos que se tenían que retrasar incluso más allá del año de edad, ¿no? O sea, ejemplo, no puedo dar pescado después de los 3 años, antes de los 3 años, no puedo dar huevo antes de los 12 meses de edad, no puedo dar cítricos antes de los 12 meses de edad, no puedo dar nueces, no puedo dar, o sea, hay una serie de cosas que se nos prohibía dar antes del año, o antes de los 2, o antes de los 3 años. Y ahora lo que se sabe es que cuando tú retrasas esta introducción más allá habiendo una ventana crítica entre los 6 y 7 meses, pero más allá del año de edad, aumentamos riesgos de que puedan tener alergias a esos alimentos. Entonces eso sería como el tercer punto de hacerlo a tiempo. Ok. Ahorita que comentas esto de la ventana crítica, ¿qué es? Esta es una ventana donde tenemos como alrededor de los 6, 7 meses de edad, o más bien entre los 5 y los 6 meses de edad, como para introducir la mayor cantidad de alimentos a su dieta, ¿no? Esto es incluyendo a los alergénicos, que tú de una forma obviamente sistematizada y ordenada introduzcas todos los alimentos sin miedo para tratar de proteger. O sea, sabemos que esta ventana habla de un factor protector como prevención de alergias. Ok. ¿No? O sea, si yo tengo un papá que es alérgico a los no sé, que es alérgico al huevo, muchas veces como personal de salud o entre nosotros mismos, personas ajenos a la salud, decimos, no, como tú eres alérgico al huevo, entonces a tu bebé se lo vamos a dar hasta después del año, ¿eh? Error. A estos chiquitos tenemos que introducirlos mucho más pronto. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir este riesgo de alergia. Ok. Entonces, hacerlo de esta manera tal cual es oye, si tus papás son propensos a algo, lo pensarías, ¿no? Como que estás genéticamente predispuesto. Sí, sí, sí. Entonces, como que muchos lo vamos a retrasar lo más posible. La línea lógica sería, y al revés, lo que debes de hacer es para tratar de evitar esa situación. Exactamente. Y esto es porque antes así, o sea, la evidencia científica te decía que había que retrasarla, ¿no? Era lo que se sabía. Muchos somos como muy rejeos al cambio, ¿no? Y entonces a mí me dijeron que no puedo darla, pues a mí siempre me ha funcionado dar huevo hasta el año. Y entonces pues no está bien, ¿no? O sea, sí, nos cuesta trabajo el cambio, pero no está bien. Y a los papás les da mucho miedo también, ¿no? Es que yo me acuerdo que cuando comí huevo hasta dejé de respirar. Bueno, o sea, lo que podemos hacer para que todos estemos tranquilos es hacerlo en un ambiente completamente cuidado y cuidando a tu bebé, pero lo tienes que hacer, o sea, tienes que introducirlo, si no, sí aumentamos este riesgo. ¿Cómo hacemos esa transición, no? O sea, digamos, ¿cuál sería el ABC o cuáles son los pasos para decir, oye, hoy estamos en lactancia y ya veo que le llama la atención, ¿no? Cualquier cosa que me lleva a la boca casi me lo arrebata, ¿no? Bueno, que ya nos aclaraste que no es necesario que pueda sentarse o sostenerse por sí mismo, es, pues, ¿cuál es esa serie de pasos, no? Ok. Sí, la primera obviamente, como ya les dije, ¿no? Estimular para que no le dé cosita mancharse, ensuciarse y que se sienta pegajoso y que se sienta que tiene algo en la cabeza. El siguiente paso es que como papás tenemos que informarnos, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita hay mucha infodemia, ¿no? Estamos repletos de información que muchas veces es muy buena y eso a nosotros como pediatras nos ayuda mucho. Yo creo que le digo a los papás es, vean, infórmense, sigan a quien quieran seguir y anoten sus dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a consulta, para mí va a ser más fácil resolverles en esa consulta todas sus dudas, o la mayoría de ellas, a que de repente por no decirme ustedes hicieron algo raro y entonces eso derivó en un problema de la salud. Entonces, infórmense mucho, anoten dudas, anoten como, ay, oye, me llamó la atención esta tendencia de forma de alimentar, ¿qué opinas? Y entonces yo daré mi opinión de lo que he leído científica y sin meter mi sentimiento al respecto. Y una vez que tenemos eso, pues obviamente los utensilios que vamos a ocupar para que el bebé pueda tener alimentación complementaria. Entonces, lo primero es que la seguridad no es negociable, ¿no? Esa es como la máxima de la alimentación complementaria. La seguridad no es negociable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una sillita, ¿no? O sea, prohibido que el bebé coma en pues como somos pet friendly y nos encanta este rollo de los animalitos, yo lo voy a poner como en el lugar donde se siente el perrito y ahí le voy a dar de comer, prohibido. O sea, oye, pues es que nosotros siempre estamos corriendo y entonces yo en el coche, no, prohibido darle de comer en el coche, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, tu bebé se tiene que sentar a la mesa, en la mesa, ¿no? Entonces una sillita adecuada, que hay 1000 marcas de,
de todos los precios, ¿no? O sea, no es necesario comprar un Lamborghini de las mesitas de bebé, ¿no? O sea, con que sea una sillita que me permita que el bebé esté completamente erguido, que yo, si él no se puede tener, que yo le pueda meter almohaditas o lo que sea para que lo ayude, que me ayude, porque también esto es importante decirlo, idealmente que los bebés puedan tener sus piernitas pues que cuelgan, que no cuelguen. Ok, como un soporte. Un soporte en las piernitas. Entonces hay sillitas que me permiten, que tienen una tablita como para que puedan poner los piecitos. Esos son buenísimos. Pero también hay sillas que no lo tienen y tampoco eso es un descarte, ¿no? O sea, pues puedo poner tabiques, mis libros de medicina, cajas, ¿no? Lo que sea para que ya entonces el bebé ya pueda recargar sus piecitos. Y siempre, idealmente hacerlo en el momento en el que toda la familia come, ¿no? Entonces, y bueno, y claro, su platito o los tapetitos que vayan a ocupar para que el bebé coma y una cucharita para que tú le puedas apoyar. Es controvertido. Okay. Yo lo sé, pero sí. No. O cuéntanos por qué la parte de que sea controversial. Bueno, porque hay diferentes tendencias en modalidades de dar de comer a los bebés, ¿no? O sea, una es como el método, por así decirlo, tradicional, que es el que a nosotros nos daban seguramente, que era que nos sentaban con las manitas tranquilas y entonces tu mamá se dedicaba o tu papá se dedicaba a darte de comer en la boquita y cuando ella decidía o él decidía que era momento de terminar, te limpiaba la boquita y se acabó el tema. Sí. Está la otra parte que es como un bliss, que es hacer como una técnica mixta. A mí esa es la que a mí me gusta más, ¿no? Que es que tu bebé ocupe alimentación perceptiva, es decir, todos sus sentidos, para poder hacer lo que quiera y dentro de que está jugando y está aventándote la papilla y te la está embarrando en la cara, se va a meter a la boca, ¿no? Pero claramente él no va a alcanzar a comer todo lo que necesita porque está jugando y está experimentando y algunas cosas se las mete y otras no y la mitad se cayó. Entonces tú le vas apoyando con una cuchara para que sí, tú juega, pero también te estoy dando de comer. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú me digas que es suficiente, apetito y saciedad. Y la otra tendencia es la tendencia, o la modalidad del baby led weaning, que también se volvió como muy popular hace algunos años, que es darle a los alimentos sólidos como las texturas blandas, suaves, pero ya formadas, ¿no? O sea, bastoncitos de zanahoria, pero con una textura muy blandita para que el bebé solito desde los 6 meses agarre su bastón y se lo mete a la boca y entonces ya, tú ya no lo apoyas, nada más eres observador, ¿no? Entonces, por eso es que te digo, o sea, yo sí recomiendo la cuchara, pero no para que el bebé la agarre necesariamente, ¿no? O sea, hay bebés que te la agarran y también lo usan de juguete, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, es para ayudarlo, apoyarlo a la alimentación. Y ahorita que comentabas, ¿no? Como que la seguridad es primero, ¿no? Sí, sí. Ya que está satisfecho eso, ¿hay alguna cuestión de higiene adicional que se tenga que considerar en este caso? No, realmente no, ¿eh? O sea, la higiene que tenemos en casa, que sea una buena higiene, ¿no? O sea, pero bueno, está de más decir, o sea, desde hace muchos años ya no se recomienda que nosotros esterilicemos los utensilios de los bebés, ¿no? O sea, ni las mamilas, ni los chupones, ni las cucharas, ni los platitos, ni los vasos, ni nada. No hay que esterilizar absolutamente nada. Únicamente lavar las cosas que ocupa con agua calientita y jabón, con grado alimenticio, obviamente, de estos jabones que se utilizan para lavar los trastes. Lavarlos y dejarlos secar al aire, ¿no? Okay. Todo lo que ocupe, su sillita, su mesita. Vaya, como muy normal todo. O sea, obviamente todo cocido, ¿no? No alimentos crudos, pues no se recomiendan prácticamente en nadie, pero en un bebé mucho menos, ¿no? Alimentos crudos no, bien cocido y pues obviamente desinfectado, pero es que es lo que hacemos en el día a día con nuestra comida, ¿no? Sí. La mayoría de las personas. Ahí nada más era como la cuestión de, pues, finalmente información, ¿no? Yo claro. Qué bueno saber que es como de, pues, del día a día, ¿no? La no rutina de higiene normal. Sí. Y claro, no extremar, porque también el hecho de que nosotros extrememos y que, oye, no, todo tiene que estar desinfectado y esterilizado y eso, pues, también no está nada bien. Y ya llevándolo a, ok, ya me dijo cómo iniciar, ahora es, ¿qué le doy, no? O sea, sí. ¿Qué tipo de alimento? Y otra, ¿no? ¿Y en qué porción? Es como el típico de, ok, ya voy a empezar, ¿qué le puedo dar y cuánto? Fíjate que esto de las porciones es creo que de las cosas que más me cuestan trabajo explicar en la consulta. Porque todos quieren saber 2, 3, 5, 20, 15 y no debe ser así. De las porciones, o sea, si quieres ser como muy de libro, ¿no? Pues a lo mejor te diría, no, pues los primeros 2 meses con 2, 3 cucharadas soperas, y con que coma eso, claro, apoyado de leche materna,
o fórmula, es suficiente, ¿no? Y después, de entre los 6, 7, 9 meses, con que se coma medio tacita a 3/4 de tacita es suficiente. Y entre los 9 meses y los 12 meses, con que se coma 3/4 de tacita. Pero la verdad es que eso no se debe hacer. O sea, eso era también de mi abuelita, ¿no? O sea, esto ha cambiado con el tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es obedecer apetito y saciedad. O sea, tú les vas a servir los diferentes grupos de alimentos que le tengas que servir. Y el bebé va a decidir cuánto comer, ¿no? Estas tendencias, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que mi mamá cuando yo era chiquita me decía, no te paras de la mesa hasta que no acabes de comer. Sí. O sea, no me importa si no tienes hambre. Yo te serví y lo que te serví es lo que tú tienes que comer, ¿no? Y entonces los papás perdían de vista que, oye, esa porción es una porción de adulto, ¿no? O sea, no tengo hambre ahorita, ¿no? O sea, hace media hora me comí una manzana porque tenía hambre y ahorita ya no tengo hambre. Entonces, eso nos llevó, entre otras cosas, a la obesidad y al problema de obesidad que tenemos actualmente, ¿no? Porque el no obedecer apetito y saciedad y comer hasta que te acabes el último grumo de el plato que te quedó, te lleva a obesidad, ¿no? El típico de fui a un restaurante y en los restaurantes te sirven un chorro y tú ya no puedes, pero es que no voy a dejarlo. Sí, tienes aquí como la voz, ¿no? Ancestral. Ajá, es que, oye, acábate lo que está en tu plato. Me sirvieron 2 piezas de pollo y solamente quiero una, pero me la tengo que comer. Y entonces ya no tienes hambre, pero sigues comiendo hasta que te acabes el último grano de arroz que queda en tu plato. Obesidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que él juegue, que experimente, que se meta comida a la boca, tú lo apoyas y en el signo en el que te diga hasta aquí, ¿no? Que te volteen la cara así de no, o te empujan la mano de que ya no quiero, o sea, ok, sigue estando ahí, le vuelvo a intentar por segunda ocasión, me vuelve a empujar o me hace así, es hasta ahí. Oye, pero es que Penélope comió una cucharada, era lo que necesitaba. No te preocupes, no se va a morir de hambre. O sea, yo sé, como papá cuesta mucho trabajo interiorizar el no se va a morir de hambre. ¿Cómo? O sea, si no comió nada, no se va a morir de hambre. Y aparte tienes el apoyo de la fórmula o de la leche materna. No se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, y habrán veces que te diga, oye, es que ya se acabó el platito y me está pidiendo más. Mejor ya no le damos, ¿no? Porque le va a doler la panza, no vaya a vomitar. Te está pidiendo más, dale más. Uh-huh. Hay que elegir qué es lo que tengo que darle adicional. Pero dale más. Entonces, esto es cuestión de obedecer apetito y saciedad. Es mucho, mucho más importante a que yo te dé una porción escrita de cómete estas cucharitas, porque si no se las come, uff. O sea, entramos en una histeria porque mi hijo se va a morir. La pediatra me dijo que tenía que ser 2 zanahorias y media. Sí, ¿no? Y así no son las cosas, ¿no? Incluso nosotros como adultos, o sea, me sirven un plato y hay veces que tengo mucha hambre y repito plato, y hay veces que no tengo nada de hambre y digo, oye, gracias, me voy a comer la mitad. Ajá, fíjate que haciendo ese contraste, niños y adultos, es una reflexión que aquí en casa tenemos constantemente y es ¿por qué como adulto sí es más fácil oye, hoy no tengo apetito? Desde factores de, oye, pero ¿cuándo fue el último alimento que tomaste? Pues en el desayuno o en el almuerzo, pero a lo mejor hace mucho calor, ¿no? O preferirías algo más fresco y lo que te ofrecieron, ¿no? La típica, bueno, mi mamá sí lo hacía, ¿no? O sea, venías regresando caminando de la parada del autobús, así sudando con la gota gorda. Tengo una sopita, ¿no? Es como, claro. Gracias, prefiero una lechuga. Entonces, sí el descontextualizar que son seres humanos. Absolutamente. Es que por eso te digo, o sea, no puedo englobarlo en un libro, en lo que me dice el libro que debe de ser. O sea, yo tengo que obedecer las necesidades de los pacientes. Es como si le digo, oye, ve a hacer pipí. Pues no tengo ganas de hacer pipí. No, pero ve a hacer pipí. Pues no tengo ganas de hacer pipí. Pues ve, pues sí, pero a mi mamá me enseñó que es cada 3 horas. Sí. Pues sí, pero estoy en el desierto caminando para buscar el autobús y no he tomado nada de agua. O sea, ¿de dónde, no? Entonces sí, hay que obedecer apetito y saciedad. Esa es como de las cosas más importantes que tenemos que hacer como papás. Justamente, uno, desarrollamos autonomía, independencia, seguridad y esta cuestión de autorregulación, que es importantísima. Saber cuándo parar. Saber cuándo parar, por supuesto, es importantísimo. Oye, por ejemplo, algo que sí nos pasaba mucho es, ¿qué pasa cuando yo le presento, no sé, hoy en opciones y hay mango, ¿no? Ajá. Y, oh, bendito mango, llegó a mí, es dulce y así chispitas en los ojos. Y el día de mañana le doy otra cosa y si ya habla o lo que sea, o te empieza a aventar. Y de alguna manera, en la etapa del lenguaje en el que esté, tú entiendes de que no me va a entrar nada que no sea mango. Ajá. Sí lo podemos ofrecer, pero
sí tenemos que no perder de vista que no se puede alimentar la vida en la vida completa de mango, ¿no? Entonces, pues si ya sabes que si ve el mango no va a querer otra cosa que no sea mango, aleja el mango de ahí y ofrécele otras cosas, porque sí tiene que ser una dieta variada. Entonces, digo, ¿le puedes poner? Sí le puedes poner, pero también le vas a poner las otras cosas que tiene que comer. Pero ya aquí, o sea, siendo súper honestos, esa es un... Me queda claro que es como el mundo ideal, ¿no? Pero ya en el día a día es como, ¿sabes qué? Sí estoy lidiando con que solo quiero un alimento. O sea, por más que... No me voy a ir a casos extremos, ¿no? Pero si estamos diciendo que una sola comida que se brinquen, ya estamos sintiendo que se muere de hambre. Ahora imagínate que tengamos este episodio 2-3 días seguidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo salimos de ese...? La recomendación es justo lo que te acabo de decir. O sea, está bien que puedas comer mango todos los días si quieres, pero también tienes que comer otras cosas. Entonces, a lo mejor te voy a dar o sea, te tocan estas cosas, ¿no? Te las voy a poner. Te comes la porción que te di de mango y quieres más mango. No, no hay más mango. Hay estas otras opciones. Pero no quiere. El bebé va a entender que si no come, y te lo digo porque tengo la experiencia para decírtelo. Si tú no quitas ese círculo vicioso de solo quiero mango y no le das las otras opciones, no vas a salir de ahí. Hasta que no lo quites tú. Pero es entonces, parte de creación de hábitos. Entonces, digamos, ya en el día a día, oye, quiero más mango, ya entendí qué es lo que quieres, te pongo la porción, te la acabas. Me monto en mi macho de no quiero. O sea, tal cual es, digo, no es un tema de castigo, ya ahora te friegas, ¿no? Pero es un suspendo actividad, o sea, no, ahorita ya no continuamos con la alimentación No, y... a ver, nosotros empleamos 20 minutos para comer. Porque aparte si te sientas 2 horas, pues no, o sea, lo vas a perder. O sea, no hay forma de que puedas sentar a un bebé 2 horas, ¿no? Entonces son 20 minutos, 30 minutos máximo para sentar a comer a tu bebé y aquí tienes tus opciones. Se comió un mango, no, que no quiere otra cosa, ok. Ya se acabó la hora de la comida, no pasa nada. No quisiste otra cosa, es tu decisión. Yo sé que es difícil porque dicen, ay, ¿cómo? O sea, no puede ser su decisión a los 6 meses. No, sí, es su decisión. Tu responsabilidad como mamá y papá es darle lo que ella tiene que comer a la hora de la comida, que son los grupos diversos de alimentación. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad de tu bebé es decidir qué de todo eso y cuánto de todo eso se va a comer. No quisiste porque te emberrinchaste porque nada más quieres mango y quieres más mango y quieres más mango y el otro no lo quieres. Está bien, yo respeto que es lo único que quieres, pero eso no es lo único que puedes comer. Entonces, la consecuencia de no comer tú es que te vas a quedar con hambre. Sí. ¿No? Y entonces a la siguiente hora de la comida, si solo quiere mango, pues aquí tienes tu mango, tu sopita, tu bla, 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 todo lo que te preparé de comer. Y si solo se come el mango y no se come lo demás, está bien. Repetimos escenario y poco a poco. Repites el escenario hasta que ella va a entender, o él va a entender, que si no come, se va a quedar con hambre. Y te juro que funciona. Lo que no funciona es decir, con que coma mango. O sea, ahí te va un ejemplo que a lo mejor está mal meter, pero es el típico caso. Quitemos mango, quitemos la variable mango y pongamos la variable galletas de chocolate. Sí, claro. No quiere comer nada que no sea galleta de chocolate y me hace un tremendo lío por una galleta de chocolate. Ay, no, pobrecito, es que no tiene nada en la panza y si no le doy galletas no va a querer nada más. Ah, entonces dale galletas. Pues no. Sí. No, o sea, tú tienes que decidir cuánto, cómo, o sea, tú, el bebé, tiene que decidir cuánto y de qué cantidad y qué va a comer de lo que tú le serviste, pero no hay otra opción. O sea, porque entonces si yo la lleno de mango, porque pobrecita, porque no va a comer otra cosa que no sea mango y si no come mango no va a comer la sopa que le hice, entonces caemos en, se va a desnutrir. Sí. ¿No? Y poniendo el ejemplo con el niño de la galleta. O sea, un chiquito que se la pasa alimentándose de galletas, papitas, pizzas, hamburguesas, porquerías, chucherías, es un niño que va a estar de peso o bien o elevado. Son calorías vacías. Pero nutricionalmente, aunque tenga el peso adecuado, nutricionalmente no va a estar bien. Celularmente no va a estar bien. Y lo mismo va a pasar con el bebé que solo se alimenta de mango. Entonces tienes que romper ese ciclo. Y la única forma de romper ese ciclo es haciendo lo que tú tienes que hacer. Sí, como más un rol activo de firmeza por parte del adulto. Es creación de límites. Y te juro, cuesta muchísimo trabajo. A ver, yo tengo 2 hijos, ¿no? O sea, no te lo digo como pediatra, te lo digo como mamá. Cuesta un chorro de trabajo, pero no hay de otra. Oye, por ejemplo, ya platicamos que no es como que, oye, 2 cucharadas, ¿no? O esto. Pero a lo mejor hablando un poquito más de proporción, Ok. Sino de, ok,
¿qué de todo lo que se va a comer? ¿En qué proporción le presento qué cosa? Ok. Yo les pongo el ejemplo del plato del bien comer de Harvard, ¿no? Que es el plato, imaginemos un plato y el plato lo partimos a la mitad. Y así tiene que comer todo el mundo, o sea, los papás, los hermanos, todo el mundo. Si yo parto a la mitad del plato y luego a esta primera mitad lo parto a la mitad, esa proporción de mitad y mitad, ese cuartito del plato, tiene que ser de proteínas, que pueden ser animales o vegetales, una u otra, y la otra de cereales. Okay. Y de la otra mitad, si lo partimos en tercios, 2 tercios tienen que ser verduras y 1 tercio tiene que ser frutitas. Entonces, ¿qué es lo más importante del plato? Las verduras. Sin hacer a un lado la importancia de lo demás, que, o sea, forma parte del plato. Pero, oye, ya comió muchísimo y quiere más, dale más verduras. Hablando de un niño tal vez un poquito más grande, que a lo mejor ya estamos como controlando un poco más de cositas, ¿no? Pues en vez de darle más pechuga empanizada, que dicho sea de paso no es la mejor alimentación, pero bueno, existe, y todos comemos pechuga empanizada. Ay, tengo más hambre, pues no le des más pechuga empanizada, dale más verdura. Y la otra pregunta que hacías de cómo iniciar la alimentación complementaria, esa no te la contesté, porque me fui por la otra parte de las 2 preguntas que me hiciste. Pero antes también, igual, estamos hablando de 15 años atrás, aparte de decirte los alimentos que no debes de comer antes del año, te decían, oye, pues, te voy a decir cuál es la forma en la que tienes que darle. Nunca empieces por fruta, ¿no? Porque si empezamos por fruta, ya no va a querer las verduras. ¿Por qué? Porque es dulce y ya no las va a querer. Ah, pues sí, pero si yo le doy todas las verduras y después le doy la fruta, tampoco me va a querer. O sea, yéndonos en ese mismo ejemplo, ya cuando conozca las mieles de la fruta, tampoco va a querer lo demás. Entonces, eso no es verdad. Antes se decía, oye, primero le das todas las verduras que encuentres, ¿no? Ya que agotaste todas tus opciones de verdura, ahora le das todas las frutas. Ya que agotaste todas tus opciones de frutas, ahora vamos con los cereales, ¿no? Y entonces nos vamos con todos los cereales. Pero, ¿sabes qué me quedé pensando? Una vez que agotas todo, o sea, literalmente mi cabeza se fue al ¿qué tiempo me tomaría realmente? Imagínate. No agotar todas, ¿no? Pero bueno, México tiene una gastronomía muy amplia. ¿Cuánto tiempo podría yo invertir en solo quemar verduras? Imagínate, muchísimo. Sí. Y te voy a decir por qué cambió eso. O sea, justamente al hacer eso, te retrasas muchísimo en la introducción de los otros alimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Deficiencia nutricional. Los desnutres. Entonces, pero antes era así, ¿no? Y entonces hasta el final era ahora todas las carnes. Y ya cuando pasó el primer año de vida, ahora sí vamos con los alergénicos, ¿no? O sea, pescado, huevo, cítricos, etcétera. Y ahí no se habla del puerquito porque los pobres puercos están súper satanizados. Y entonces, carne de puerco hasta después de los 3 años, porque no tengo idea, pero así se decía, ¿no? Entonces, lo que se vio es que justamente haciendo eso, pues obviamente si tú le das verduras, pues claro, las verduras son ricas en muchísimas cosas, en muchísimos nutrientes, pero también son deficientes en otros. Entonces lo que hay que hacer, si yo lo hago de esa manera, pues entonces, pues sí, lo voy a llenar de estos, pero le va a faltar esto y ya no hay otra forma de dárselo más que con esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1, 1, 1, 1, 1. Una fruta, una verdura, un cereal, una proteína, una grasa, fruta, verdura, o sea, en el orden que tú quieras, pero cada vez que tú le introduzcas un nuevo alimento, hacerlo con un grupo diferente. ¿Para qué? Para que si yo le doy verduras, tiene estas cosas buenas, pero carece de las que tiene la proteína, y esta carece de lo que tiene el cereal, y esta carece de lo que tiene. Entonces, así vamos nutriendo el cuerpo, haciéndola muy variada, y evitando la desnutrición. Entonces, antes era así, hace 10 años. Ahora ya se hace... ¿Súper reciente? Sí, pero pues todavía se sigue haciendo, ¿no? Entonces ahora ya se sabe que no se debe hacer así. Entonces digamos que mi consejo es que hagamos esto, ¿no? O sea, un grupo diferente por vez cada vez que le vamos a dar, y así estás asegurando que pruebe de todos los nutrientes que tiene toda la variedad de alimentos que tenemos. Oye, aquí algo que me brinca mucho y es como sociedad mexicana, la parte de las verduras, como que no importa la que le des, ¿no? Hasta es betabel, pues viene de la tierra, se lo damos, ¿no? O muchas otras que a lo mejor no son las típicas de calabaza, zanahoria, chayote. Ajá. Pero en el tema de las verduras, y ahorita que ya tú nos dijiste, oye, no, a ver, o sea, alimentación complementaria y animalitos y proteínas no están peleados, ¿no? No. Ahí sí algo que nos pasó a nosotros es como, oye, ¿hay alguna que esté fuera de la ecuación? ¿Hay alguna con la que tenga que tener cierta consideración? ¿O literalmente todos los animalitos pueden ya estar presentes en tu plato? Todos los animalitos pueden estar presentes en tu plato, siempre y cuando estén bien cocidos. Y deben estar, ¿no? Principal fuente de hierro. O sea, no hay otra forma mejor que dar hierro en la alimentación que no sea la proteína animal. O sea, pero haz de cuenta, si yo paso así perfectamente bien por sartén unos camarones,
y demás, ¿es algo que Sí, está bien? sí lo puedes hacer. Digo, probablemente los camarones nutricionalmente no sean el mejor alimento, Ok. pero sí se puede, por supuesto. Sí, digo, toco ahorita la parte de eso porque tal vez sería mejor salmón, ¿no? O un pescado. Ujú. Pero pues la duda muy puntual es el tema de, oye, ¿mariscos pueden? Sí, sí puede. Claro que puede. O sea, ahora acuérdate que tampoco es irnos al extremo, ¿no? O sea, pues, sí una vez está bien, pero no Ujú. diario. Sí, No claro. diario, ¿no? O sea, también tienes que ir variando las proteínas que le vamos a dar, pero se puede. O sea, ¿tú qué crees que comen los niños de la costa? Y no Y, sé, y no se mueren, no. oye, y por ejemplo, otra cosa es, pues no es lo mismo que el pollito, ¿no? O sea, lo tiras a la olla, lo hierves y así se lo pones. O sea, inclusive como adulto es como, pues no tenías un poquito de sal, ¿no? Mostacita, algo, ¿no? O sea, ¿cómo está la relación aquí, alimentación complementaria y condimentación de alimentos? Pues sí creo que de pronto los mejores condimentos generalmente pudieran ser el ajo y la cebolla. Son muy buenos condimentos, ¿no? Ahora, los niños no han probado los sabores que hemos probado los adultos, ¿no? O sea, pues probablemente si yo a un niño que está iniciando la alimentación complementaria, que tiene 6, 7, 8 meses, le doy un pedazo de pizza, va a decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, súper condimentado y guácala. Nosotros ya estamos como más maleados en cuanto al término de los sabores. Ellos no los conocen. Ok. Entonces, si yo a él le doy un pedazo de pollo sin ningún tipo de condimento, pues no va a decir, ay, a mí me hubiera gustado que tuviera sal, porque no la conoce. Ahora, tampoco es que haya que satanizar, ¿no? O sea, si todos vamos a comer pollito, porque ya hice el pollo y no soy restaurante y no me da la vida para hacer el pollo así para el de 7, así para el de 2 años, así para el de... No, o sea, Ujú. pues si yo ya uso condimento, pues bueno, no lo voy a satanizar, nada más no hay extras, ¿no? Y también, pues parte de la familia tenemos que comer sano, entonces tampoco tendría que estar tan condimentado en sal. Sí. Pero creo que está un poco más satanizado de lo que realmente es. Y ok, y ya digamos la parte de alimentos más complejos, ¿no? Ya el típico, o sea, a lo mejor la primera va a ser el caldito de pollo, ¿no? Pero Sí. después no va a pasar que a lo mejor ya está alguien, "Oye, un molito de panza. O sea, Claro que se ¿cuándo puede. puedes hacerlo, digamos, en una gastronomía más compleja? Pues si ya introdujiste todos los alimentos por primera vez, ya lo puedes hacer. O sea, no sé, yo acostumbro y es mi hit los fines de semana comer chilaquiles. ¿Qué problema habría que el bebé comiera chilaquiles? Es un cereal que es tortilla, ¿no? Entonces ahí le tienes el cereal. La salsita es jitomate, ahí tienes tu verdurita y aparte le pones cebollita, Ujú. ¿no? Le pones pollito, ahí tienes tu proteína. Entonces, ¿dónde está el error? ¿No? Claro. Pues claro que le puedes hacer algo más complejo, dale entomatadas, dale enfrijoladas, dale sus chilaquiles, me gusta el mole de panza, ya probó todo eso, ya probó todo lo que tiene perfecto. O sea, lo puedes hacer tan complejo como te guste cocinar. Yo tengo pacientes mamás que hacen unos menús que casi me dan ganas de decirle que los publique y me los pase, ¿no? O sea, o sea, la verdad es que lo puedes hacer tan complejo o tan sencillo como tú tengas tiempo y te guste. O sea, si eres chef y te encanta cocinar, Imagínate que lo que la te estarías mente te perdiendo, huele, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. O sea, aquí el punto es que los ingredientes que tenga la comida compleja que tú le quieres hacer ya los haya probado. Ya hayas pasado ese nivel. Y si a lo mejor uno de esos no, pues bueno, que sea el único que no, pero que todos los demás ingredientes sí. ¿Y qué onda con el tema del azúcar? Así es, así está prohibida. O sea, todas las guías te dicen que después de los 2 años puedes introducir azúcar, ¿no? Pero si puedes no hacerlo nunca, mejor no. O sea, el azúcar es súper dañina, súper dañina. Es como una droga. Y no genera algo positivo para la salud. Nutricionalmente no tiene ninguna ventaja. Entonces no habría ninguna necesidad de introducirla, ¿no? Pero categóricamente no antes de los 2 años de edad. Si quieres darle azúcar, puedes darle una fruta que tiene suficiente azúcar. Y, por ejemplo, ¿cómo andamos aquí en la relación, bueno, en tema de líquidos? O sea, ¿qué papel juega el agua en todo esto? Pues acompaña la comida. Los bebés que tienen lactancia materna y que están a libre demanda, los bebés te van a demandar lechita materna no nada más porque tienen hambre, sino porque tienen sed. Porque un gran porcentaje de la cantidad de lechita que tiene mamá es agua. Entonces, pues si tienen sed, van a pedirle a la mamá lechita materna, se le va a pegar hasta que diga, ah, ya, se acabó. Y entonces el agua va a pasar a segundo término, ¿no? Pero sí, que tenga su vasito del que quieras, porque también ahí otra vez volvemos a los millones y millones de formas y texturas y eh,
productos que existen de vasitos, entrenadores y de todo tipo, pero pues al término de la comida le puedes dar sorbitos y durante todo el día también puede tener su vasito entrenador y que se lo esté tomando durante el día, pero tampoco es tan importante cuando el bebé tiene lactancia materna, porque el bebé se pega cada vez que le va a dar la gana tomar agua. Claro, en momentos de mucho calor, pues hay que preferir alimentos caldosos, ¿no? Para que aparte de que ellos estén como bien alimentados, también estén bien hidratados. Pero de ahí en fuera, en un clima templado como el que estamos, pues que se pega a la mamá cada vez que quiera y tú tenerle su vasito para que cuando él diga, ay, pues como que quiero tomar agua, solito pueda tener la autonomía de tomar su vasito y tomar agüita. ¿Y en qué momento ya dices el agua sí es como que absolutamente indispensable como para cualquiera de nosotros adultos? No, o sea, siempre. Aquí el tema es de qué manera lo consumimos, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. O sea, hay veces que, por ejemplo, justo le pregunto a las mamás de niños de 9 meses, ¿no? Oye, ¿y le estás dando agüita? No, es que estoy muy angustiada porque no le doy nada de agua. Y entonces, siento que lo estoy matando, ¿no? Y, oye, ¿cuántos pañales al día mojan? No, pues como 5 bien mojados, ¿no? Ok, ¿y cómo va la leche materna? No, pues se me pega cada vez que quiere. Ah, pues ahí está su agüita, ¿no? Entonces, más bien es como la presentación. Uh-huh. Pero digamos que de un punto de vista como súper profesional del libro, pues los líquidos se calculan con base en kilo, en los kilos, así como las medicinas, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, oye, ¿cuánto tiene que tomar mi hija? Así, quiero que me digas cuántos líquidos tiene que consumir, le haría el cálculo con base en el peso que tiene. Pero pues no se usa así. Yeah. Pero pues sí es importante que aprendan viéndote, porque es como mejor aprenden los bebés, que tú siempre tienes tu vaso de agua porque es súper sano tener agua, y que él también tenga siempre su vasito de agua para que pues, esté disponible en el momento que quiere. Oye, ¿y si nos empezamos a meter a terrenos escabrosos en la alimentación complementaria? Ya platicaste de un par, pero así en tu experiencia, como que ¿cuáles son los mitos más comunes? Uy, hay muchos mitos. Pues sí, esos dos que les dije, creo que son los más importantes, ¿no? Que se tenga que sentar, creo que fue el primero que comenté, ¿no? Uh-huh. Que si no se puede sentar no puede comer. Y la otra, como en el tiempo de, que primero el mito de, primero todas las verduras, luego todas las frutas, luego todos los cereales, es un mito de los más frecuentes y difíciles de romper con los papás. Otro mito pudiera ser que el bebé ya tiene que tener dientes, ¿no? Porque a veces cuando ya me los llevan así de, doctora, ya tiene 6 meses, estamos listos para alimentación complementaria, pero es que estoy súper angustiado que todavía no tiene dientes. Sí. ¿No? Ok, pues no, ni siquiera te digo nada porque todavía no tiene dientes, pero tiene 6 meses y todavía son papillas. Entonces, ahí no hay bronca. Pero cuando sean 8 meses y ya tengan que progresar la textura un poquito más, y si no tiene dientes, ¿qué va a pasar? Es un mito. O sea, las encías son tan fuertes que pueden triturar alimentos suaves de una forma maravillosa, ¿no? Si no, pregúntenle a las mamás que tienen lactancia materna y los bebés les muerden con las encías, o los viejitos que no tienen dientes y que pueden de todos modos comer, ¿no? Entonces los dientes no son necesarios para comer, ¿no? Entonces otro mito como súper importante. Otro mito, es que creo que la plática fui intercalando como muchos mitos, sí, ¿no? Sí. Pero lo de los alimentos alergénicos, ¿no? Que no los puedo introducir antes del año de vida, porque no le va a hacer daño. Es otro mito súper, súper frecuente. Otro mito, el de que la leche materna se vuelve agua y entonces por eso tengo que introducir yo alimentos complementarios porque la leche materna ya no funciona. Fíjate que también esto es súper importante. Muchas veces llegan y te dicen, oye, fíjate que me he dado cuenta que cuando le pongo pantallas, o sea, mi bebé no come bien. Ajá. Así es, cero comedor, no hay forma que lo siente. Pero si le pongo pantallas o le pongo juguetes o juego al avioncito con él y estoy ahí duro y dale, solo así come. Error, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues ponle juguetitos para que coma. O juega al avioncito para que coma. Error. Los bebés tienen que estar completamente enfocados en la alimentación y no pueden haber otros distractores. Bueno, los bebés y todos nosotros, Uh-huh. ¿no? Porque entonces este mecanismo de autorregulación se pierde. El ejemplo más claro, cuando vamos al cine y, pues, ay, oye, pues vamos a pedir un combo pareja, ¿no? Y entonces es unas papas, pero unas palomitas de este tamaño y aparte cada uno con su refresco, creo que es como de 1 litro, no sé. Sí. Y aparte, por 10 pesos más nos dan un Snickers y si cambiamos el refresco más 40 pesos es un Icy. Y si doy 10 pesos más, son los nachos. Va, o sea, ganga. Entonces nos metemos al cine con 20,000 cosas que en la vida, en una sentada, nosotros nos lo comeríamos. Nos vomitamos, o sea, no hay forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo una película. El mecanismo de autorregulación se pierde.
Y entonces podemos comer y comer y comer. Por eso la gente que come viendo pantallas tiende a ser más obesa. Tal vez no ahorita, pero a futuro aprende a no regularse y entonces son personas obesas o que tienden a la obesidad. Entonces a los niños, desde chiquitos, no hay pantallas, no hay juguetes, no hay juegos, es la hora de comer. Entonces eso es uno de los mitos que también me gustaría enfocarme. Sí, claro que comen mejor, pero es por eso, ¿no? Porque se pierde el mecanismo de autorregulación. Sí, su atención está en otra cosa y es pues casi que es por automático, ¿no? Ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Exactamente. Siéntate a ver una película al cine y date cuenta cuánta cantidad de cosas te metiste a la boca. Y ya habíamos tocado, haz de cuenta, la parte del azúcar, que así súper negada. Sí. Pero, pues eso es más bien como de la parte de que es que como alimento no aportas nada. Sí. Pero ahora el otro lado. Seguramente hay muchísimos alimentos que sí aportan, pero ¿cuáles son los que están prohibidos durante esta etapa? Prohibidos, ninguno. Ok. Más bien hay que modificar las texturas para poderlos dar, ¿no? O sea, ¿qué estaría prohibido? Que yo les diera nueces, pistaches, cacahuates a un bebé. Es más, o sea, por debajo de los 3 años están prohibidos, ¿no? O sea, la textura, me refiero a la semilla o al grano, si estamos hablando de elote, ¿no? Está prohibido. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se puedan atragantar es impresionante. Primera causa de muerte por asfixia en los bebés menores de 3 años, cacahuate, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no pueda darlo, o sea, no está prohibido el cacahuate, nada más que tengo que encontrar la forma de dárselo, ¿no? Crema de cacahuate, yo la puedo hacer en casa, o la puedo comprar de estas que ya venden que no tienen absolutamente nada de azúcar, o sea, que el ingrediente único es cacahuate, y entonces pues puedo yo, pues si le voy a dar un cereal de avena con manzana, pues ahí le echo un poquito de crema de cacahuate y así se lo doy, o le espolvoreo nuez, o en un pan le unto, ¿no? Entonces, ¿qué estaría prohibido? Pues darle el cacahuate en semilla, o darle una cuchara con crema de cacahuate, porque hace bolo y se me asfixia, ¿no? Por ejemplo, los frutos secos, el arándano, las pasitas, los dátiles, todo esto, pues tampoco, porque riesgo de atragantamiento. Entonces, no los puedo dar así, pero si yo los meto en un licuado, los licúo y se lo doy en alguna alimentación de estas complejas que te gustan, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? O el elote, ¿no? Que el elote, que dicho sea de paso, no es una verdura, es un cereal. Pues yo no le puedo dar un grano de elote. El riesgo de que se me broncoaspire o de que al menos nos meta un susto es altísimo. Pero puedo hacer una crema de elote, ¿no? Entonces, alimentos prohibidos como tal, no los hay. Lo que hay es este riesgo de que si no lo doy en una textura adecuada, sea inseguro para el bebé. Sí, va más como el lado de la presentación, ¿no? Exactamente. La presentación, la textura con la que se las doy. Y pues obviamente la miel, por ejemplo, la miel de abeja no se puede dar antes del año de vida por el riesgo de que pueda haber una toxina y que pueda infectar a los bebés, que todavía no tienen las defensas suficientes como para poderla procesar. Pero pues también es miel, es dulce, entonces no tendría por qué darlo antes del año de edad, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera la verdad es que no. ¿Hay algún alimento que puedan consumir, pero que por recomendación médica sea en dosis muy pequeñitas? Digo, ya por ahí hablamos de sal, ¿no? Algunas restricciones de la miel, pues no hasta cierto punto, pero ¿hay algún otro que diga sí se puede, pero, o sea, tiene que ser como mucho más controlado? Pues no, realmente en las porciones que comen los bebés, sin hablar de porciones, pero en las porciones que comen los bebés, que son realmente poquita cantidad, no hay alimentos riesgosos. Hay mucho con relación a, por ejemplo, las espinacas por el contenido de nitratos que se puedan producir y que pueden llegar a producir un tema como de anemia rarísima. Pero para poder suceder, para que suceda esto, tendría que comer una buena cantidad de espinacas, ¿no? Entonces, realmente no hay alimento que yo deba de dosificar para que no les pase nada. Pero bueno, el caso que de pronto muchas personas traen, porque lo han escuchado en blogs o en internet. Oiga, doctora, la famosa lo encontré infodemia. En Google. Pero, ¿sabes? O sea, eso está bien, porque es lo que te digo. O sea, cuando llegan con esa información, tú ahí puedes desmitificar o puedes decirle, oye, sí, o sea, tienes razón, y no te lo digo de forma rutinaria porque, pues, a lo mejor dentro de mi dieta jamás está el betabel, ¿no? Pero
pero estos alimentos de tierra que decías como el betabel, o estos espinacas que tienen muchos nitratos, pues pueden causar miedo si lo haces como en un consumo frecuente, diario, cada vez que se sientan, sí puede ser peligroso, pero bueno, no es parte de la dieta habitual tampoco comer betabel, a menos de que te lo digan los papás, ¿no? Pero también por eso cuando van a consulta uno, Sí, sirve para disipar todas las dudas. Ajá, e indagas cómo es más o menos como la dieta de la familia, porque a veces te das cuenta que los papás son vegetarianos, ¿no? O que los papás tienen alguna, pues no vegetarianos ni veganos, pero hay como mil rubros ahí de tipos de alimentación, y entonces ahí te das cuenta cómo están comiendo los papás. O les pides que te den como ejemplos de cómo harían un plato del bien comer en el bebé y te das cuenta que hay temas y entonces ahí los abordas. Hay alimentos que aun cuando no estén como digamos prohibidos, tú dirías, evítenlos. Probablemente, pues no evitarlos, no evitarlos, pero sí consumirlos en menor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? Que el hígado tiene mucho hierro y entonces a las abuelitas les encanta dar hígado y a algunas mamás. Pero el hígado es el laboratorio del cuerpo, entonces tiene muchos tóxicos. Entonces, si bien es verdad que tiene muchos beneficios, también tiene su otra arista, ¿no? Que es que pues a veces, pues si los animalitos tienen alimentaciones medio extrañas, ¿no? O les dan hormonas o les dan antibióticos, etcétera, pues pueden estar contaminados. Siguiendo en la parte de temas escabrosos, ¿cómo andamos de miedos los papás? ¿No? O sea, ¿cuáles son los miedos más comunes que te plantean en consulta? Híjole, el principal por mucho, así yo diría, así 100 mexicanos dijeron, respuesta número 1, miedo a que se atraganten. Sí. O sea, miedo a que se atraganten, bueno, hasta en las mejores familias. O sea, a todos nos da pavor. No es algo que podamos prevenir cuando hacemos todas las cosas bien, ¿no? O sea, lo puedo prevenir no dando nueces, no dando elotes, no dando frutos secos. Sí, lo puedo prevenir en gran medida, pero no siempre, ¿no? A veces los bebés guardan y guardan y guardan como hámster y no te das cuenta. O sea, la verdad es que a veces no te das cuenta y de repente no tragaron bien. Si a nosotros como adultos nos pasa, ¿no? Que estamos comiendo y de repente, ¡uy! ¿No? Se me fue checo y me estoy muriendo, pues lo mismo le pasa a los bebés. Entonces, es un miedo importante y es razonable también. Ese es el primero. El segundo, el riesgo de alergias o de intolerancias. Que más que intolerancias serían como alergias, ¿no? Okay. Oye, ¿qué pasaría cómo me daría cuenta que le hizo daño a un alimento? ¿No? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Tengo que correr al hospital? ¿Le tengo que dar RCP ahí? ¿Qué tendría que hacer, no? Entonces, esos dos creo que se llevarán casi el 100% de los miedos. Bueno, y ahorita que ya tocas el tema de alergias, ¿qué pasa si se nos presenta? Digo, debe de haber como en muchos grados, ¿no? A lo mejor uno es bueno, pues a lo mejor un tema de erupción o algo, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo andamos ahí en el tema de alergias? ¿Qué hacemos si tiene una? Pues sí, ahora sí que... corro. Exacto. Sí, bueno, primero decir que es extremadamente raro, pero no imposible que le dé una alergia a tus hijos, ¿no? Lo primero es saber tu riesgo inherente de ser alérgico, ¿no? Papá y mamá son alérgicos, el hermanito es alérgico, para saber qué tanto porcentaje de riesgo pudiera ser que el niño tuviera alergia, ¿no? O sea, si papá es alérgico y aparte el hermanito resulta que también fue alérgico, pues es un factor de suma, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero explicar dónde puede manifestarse la alergia, que básicamente es en la piel, ¿no? Oye, es que le di huevo y luego se le hinchó la boca. Ah, bueno, pues como que hay una asociación como muy clara. ¿Muy inmediata? Entonces, evita el huevo, espérate, no le vamos a volver a dar huevito, ¿no? Pero hasta cierto tiempo. Eso te iba a decir. Hasta cierto tiempo. O sea, depende del grado de alergia que haya tenido, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de inmediato. Hay diferentes tipos de alergia, las inmediatas y las tardías, en términos generales, ¿no? Las inmediatas son las típicas que aparecen en las películas de el que era alérgico a la nuez, entonces yo lo quise envenenar, le puse nuez a su comida y se tuvo que ir al hospital, ¿no? Esas son las tempranas, las que pasan los primeros segundos a minutos, ¿no? Máximo 3 horas. Estas alergias son las que ponen en peligro la vida.
¿no? ¿Por qué? Porque pues pueden generar edema o inflamación en vías aéreas que te cierra y no puedes respirar, por ejemplo, ¿no? O choques anafilácticos que son pues como un caos en tu cuerpo, te hipotensas y tienes que ir al hospital de inmediato, ¿no? Y entonces hay que poner medicamentos específicos, que solo esos medicamentos funcionan y que solamente están en los hospitales. Pero esas son las tempranas, las que te darías cuenta casi de inmediato. Y sí, eso es de vida o muerte, tienes que correr al hospital. Ok. Y las otras son las tardías, te digo en términos generales, ¿no? Sí, sí. Y las tardías, pues se pueden tardar hasta 2 semanas en manifestarse. Entonces, a lo mejor en esta introducción de alimentación complementaria en 2 semanas. Complicadísimo, ¿no? Porque hoy comió A, mañana come B. Exactamente. O sea, de ahí lo difícil de poder diagnosticar claramente. O sea, lo fácil es que cuando es temprana, oye, como nueces y luego se me hincha el labio. Uh-huh. Pues cada vez que comes nueces se te va a hinchar el labio, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Pero pues, ¿qué pasa cuando inicié alimentación complementaria y en 2 semanas di 8 alimentos? Atínale cuál fue. Atínale cuál fue. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, básicamente se vería en piel, ¿no? Ronchas, una dermatitis atópica, inflamación en alguna parte de la piel, respiratorio, ¿no? Estaba perfecto y de repente empezó así a toser muchísimo, o las famosas sibilancias, o estos como silbiditos que se escuchan en el pulmón, o empezó como si tuviera muchísima gripa, le empezaron a picar muchísimo los ojos, se le pusieron súper rojos. En digestivo, pues es alimento, pues aparato digestivo es de los principales en manifestar. Cada vez que come, así le empieza a picar la boca, le da comezón, también empieza como a toser, empieza a salivar, se le pone rojo, empezó con vómito, dolor abdominal importantísimo, diarrea, evacuaciones con sangre. O sea, es que el Sí. espectro es amplísimo, ¿no? Por eso es como un poco difícil. Y bueno, y por eso es una subespecialidad, ¿no? Exacto. Y a veces la verdad es que nos tenemos que, o sea, si a mí me vienen por una alergia alimentaria, yo me apoyo mucho al alergólogo pediatra, ¿no? Porque pues yo puedo hacer ciertas recomendaciones, pero el diagnóstico, que es clínico, pero no siempre, porque pues justo no sabemos qué fue, pues nos tenemos que apoyar, es multidisciplinario. Pero generalmente son esos 3 aparatos, ¿no? El respiratorio, la piel y el digestivo. Entonces yo les digo, bueno, si ves que come algo y de repente le empiezan a salir ronchas o se inflama o o empieza como con mucha diarrea, mucho olor de pancita o empieza a vomitar, pues avísame de inmediato, ¿no? No son cosas que pongan en peligro la vida necesariamente, porque generalmente son tardías, Pero hay que darles una pero atención en ese instante en el que profesional. pase me tienes que avisar. Ok. Y yo te digo si tienes que correr, que lo más seguro es que si es temprana, sí. Sí, claro. Pero son raras, afortunadamente. Qué bueno. Eso da mucha tranquilidad, ¿no? Da Porque tranquilidad. Sí, pues es que la verdad es que cuando iniciamos cosas nuevas a nuestros bebés nos da muchísimo miedo. Mucho. ¿no? Entonces, La neta es que sí. sí tienes que saber que existen para saber que tienes que reconocerlas, pero no quedarte con pánico. Hace ratito tocabas algo y que sí me llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa cuando los papás tienen como determinada rutina alimenticia? O sea, hablemos de quién es vegano o quién es Ujú. vegetariano. Pues al final es como el día a día en su casa como adultos. Sí, sí. Pero ¿cuál es la recomendación o como que cuál sería la línea hablando específicamente del bebé? Pues la recomendación es que está increíble que tú quieras ser vegano o vegetariano, pero los niños no pueden ser veganos o vegetarianos. O sea, no deberían de serlo. ¿Por qué? Porque los niños están en constante crecimiento. Y si yo no le doy todos los grupos de alimentos que necesitan, como las proteínas animales, los puedo dar en la torre. O sea, desde que les genera una anemia importante hasta la muerte, ¿no? O sea, los niños tienen que comer de todo. Entonces, si papá y mamá son vegetarianos, es su decisión, qué bueno, pero los niños tienen que comer de todo. Probablemente yo no me aventaría a continuar esa recomendación. O sea, yo les diría, probablemente tendríamos que buscar a alguien que con mucho gusto pueda atenderlos y darles Bajo esa línea, pero... bajo esta línea de alimentación, pero lo que sí es que no lo pueden hacer solos. No lo deben hacer solos, ¿no? O sea, si tú decides que para tu hijo lo mejor es darle una alimentación vegana o vegetariana, si tú así lo decides y estás convencido, está bien, pero busca un profesional que te ayude porque necesitas suplementar. Necesitas muchos suplementos vitamínicos. Y tú sabes, las vitaminas no son iguales que los alimentos. Pero necesitas y estar haciendo de rutina ciertos estudios para ver que tu hijo no esté con deficiencias. Pero además aquí me pongo a pensar como papá en la parte suplementaria y lo digo bajo el respeto absoluto de la Claro. creencia de cada quien, ¿no? Pero Sí. o el estilo de vida de cada quien. Solo es, o sea, me genera varias dudas y pues entiendo que esto es pues por comer mejor, ¿no? O sea, Claro. tomé esa decisión por comer mejor,
pero si la única alternativa que me queda es suplementar, pues seguramente el suplemento va a ser químico, ¿no? Sí, absoluto, no hay otro tipo de suplemento. Entonces, pues creo que no empataría con la finalidad de un mejor comer. No, pero bueno, como bien dices, o sea, es una cuestión como de identidad, ¿no? La gente se identifica con ser vegano o vegetariano y por eso digo yo que creo que tendría que buscar al mejor profesional de la salud para que de la mano tomen las mejores decisiones. De entrada, no es la mejor decisión, pero si lo van a hacer y no es cuestionable, pues que busquen al mejor profesional que les pueda llegar a suplementar. Sí, porque pues tienes que cubrir esa parte que... Absoluto. O sea, la gente vegetariana y vegana se tiene que suplementar. O sea, imagínate un niño. Sí, no sé si será muy complicado. Sí. Oye, y ya como para ir cerrando, pues todo esto es como una etapa, una fase, es cuándo concluye, simplemente cambia de nombre, Sí. o hay como, o sea, porque es la parte, tengo que estar muy atento, ¿no? O sea, o la parte de hasta cuándo doy pecho, ¿no? Las personas que están, porque es, pues aquí la verdad es que no lo aterrizamos, digo, en muchos casos sí dijiste, oye, en este intervalo o en este rango de edad, esto, ¿no? En este rango de edad esto, pero así como de manera muy genérica, pues estamos tomando como desde que puedo arrancar, 4 o 5 meses, hasta el resto de mi vida, ¿no? Y ahí pues paralelamente va la parte de que todavía estoy lactando. Entonces ahí como hablando de cierre de etapa, ¿no? Cómo es, que se da, cuándo ya definitivamente migramos. O sea, ya dejamos la alimentación, perdón, dejamos la lactancia materna. Ajá. No, la lactancia materna es independiente de la alimentación complementaria. O sea, la lactancia materna va a acompañar a la mamá y al bebé el tiempo que ellos lo decidan. Si ellos deciden que a los 5 años le quiere seguir dando pecho, o sea, es una decisión de mamá y de bebé. Okay. Pero eso es punto y aparte de la alimentación complementaria. Claro que el bebé, pues al ir aumentando la cantidad de alimentación complementaria, o sea, o de sólidos, va a tener que ir sustituyendo la cantidad de lechita materna que va a irle pidiendo. Pero eso se hace de forma fisiológica. O sea, a veces los bebés, ya cuando tienen 2, 3 años, ya no le piden a su mamá con la finalidad de comer necesariamente, sino de este apapachito, de este vínculo, de necesito que me consientas, que me des un abracito. Y es ese vínculo único entre mamá y bebé, que muchos lo buscan solo así, como una succión no nutritiva. Y claro, pues en esa succión no nutritiva, pues también se lleva agüita y también se lleva nutrientes, ¿no? Pero la alimentación, perdón, la leche materna no nada más son nutrientes, o sea, la leche materna tiene un chorro de cosas, ¿no? O sea, como anticuerpos, biofactores, factores de maduración, las hormonas que transitan por mamá, que son importantes y que no nada más es nutrición. Entonces, leche materna es aparte. ¿Cuándo deja de llamarse alimentación complementaria? Pues este primer año. No sé si es el primer año como de transición y al año, y siendo así como estrictos, porque esto... Volviendo al libro, ¿no? Volviendo al libro, pues al año ya no tiene que ser lo más importante leche materna, ¿no? O sea, ahora lo más importante es la alimentación complementaria, porque si no, volvemos a lo mismo. Yo que amo la leche materna, ya no hay forma de que leche materna sea la primera parte de la alimentación. O sea, al año ya es alimentación, ya junto con la familia, ¿no? Ya tiene que estar adaptada a lo que come mamá, a lo que come papá, te agarro de tu plato, y ya no hay alimentos de menú, ya todos comemos lo mismo, pues al año de vida. Ok. Ya para, ahora sí que empezar a despedirnos, es valiosísima cada palabra viniendo de nuestra profesionista, ¿no? Nuestra profesional en el tema de pediatría y pues, alimentación complementaria, ¿no? Como para robustecer todo esto es, desde tu perspectiva de mamá, ¿cuál sería tu recomendación para los papás que se están embarcando en esta hermosa etapa de todo me da miedo? Ok, la primera, y como lo mencioné casi al principio, la seguridad no es negociable. Entonces, siempre que vas a dar alimentos, recomendación número 1 es que sea sentadito, viendo a tu bebé, o sea, porque yo sé que a veces los tiempos son muy complicados y aprovecho que ya lo senté tantito para cocinar para el resto de la familia, para ir a tender la ropa, para ir y escombrar acá, para levantar los juguetitos que ya me tiró, pero a pesar de que eso sería muy valioso para amenizar tiempos, eso pone en riesgo a tu bebé. Si le vas a dar de comer, siempre tienes que ver. Prohibido darle en el coche, ¿no? Y a mí ya me pasó, ¿no? Como no pediatra mamá, sí, y ya se me estaba ahogando, ¿no? Entonces, seguridad es lo primero. Lo siguiente que diría sería, hay que respetar el apetito y la saciedad de los niños, no del papá y de la mamá, ¿no? Sí. O sea, si el papá se puede aventar una milanesa y la mamá puede comerse 15 ensaladas de una sentada, el bebé no.
¿no? O sea, el bebé, yo, papá, mamá, tengo la responsabilidad de decidir qué le voy a dar y el bebé tiene la responsabilidad de decidir cuánto va a comer de eso que yo le estoy proporcionando, ¿no? No puedo sustituir alimentos por otros. O sea, si le encanta el mango, qué bueno que le guste el mango, pero el mango es uno de todos los grupos. No puede vivir de mango, como no puede vivir de galletas. Otra que me encantaría mencionar, está perfecto que los papás, y como yo lo dije ya anteriormente, se informen y escuchen todos los podcasts y escuchen todo lo que TikTok, Facebook y Instagram y todos tienen que decir, pero siempre guíense de un profesional de la salud. Porque generalmente las personas que están atrás de una cámara, puedo decirlo porque lo he visto, no son médicos, no son pediatras. Entonces, te pueden dar recomendaciones con base en su experiencia, con base en lo que han leído, con base en lo que el gurú le dijo, pero no necesariamente son ciertos y a veces ponemos en riesgo la vida de los pacientes. Está prohibido que demos hierbas a los bebés extrañas. Prohibido, hay una tendencia de dar como drogas en dosis mínimas. Prohibido, o sea, no hay forma. La seguridad de tu bebé es la primera parte. No le puedes dar absolutamente nada que no esté aprobado por Cofepris, ni en dosis mínimas, ¿no? Entonces, todas tus dudas, coméntaselas al pediatra y el pediatra va a saber resolverlas, ¿no? Porque si tú sigues la indicación del coach o de la señora que es una maravilla en la colonia y algo le pasa a tu bebé, ellos no van a saber resolverlo. Tu pediatra sí. Entonces, esa sería como la parte de la seguridad no es negociable. No, y eso que comentas y aquí en este espacio se ha dicho, o sea, esto es un foro para acercar información, ¿no? Es un foro para generar comunidad, es un foro para otros papás no estamos solos, no un tema que a lo mejor sea de familia o se platique en la mesa, pero sí es, a ver, mi formación profesional es una y me animo a hacer este proyecto porque soy papá, pero justamente el hecho de buscar profesionales en esto es, no, pues para eso hay diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues sí, ser muy claros que cualquier tipo de cuestión requiere un área de especialidad. Claro, sí, o sea, es maravilloso que haya tanta información, ¿no? O sea, la verdad es que creo que mi mamá me lo dice todo el tiempo, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera un TikTok, un Facebook, cuando yo era joven y ustedes estaban creciendo porque me hubiera informado de tantas cosas. Son súper valiosas, pero sí tomar las cosas como con pincitas y entonces, bueno, oye, fíjate, esto me interesó, lo voy a anotar y se lo voy a preguntar a mi pediatra, ¿no? Y nosotros como pediatras, que yo lo veo ya de este punto, yo prefiero 1000 veces que me digan las cosas de, oye, es que me vas a regañar. Siempre dicen, me vas a regañar. ¿Qué hiciste? Me identifica. No, neta, o sea, y de hecho a lo largo de la plática, o sea, hubo algunas cosas y es como, ay, la pedrada de, porque sí lo hemos llegado a hacer, ¿no? Pero es que es normal. O sea, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Entonces, pero sí todo es perfectible. Sí, claro. Entonces, oye, me encantó esa tendencia que vi en TikTok, la voy a anotar y se la voy a preguntar a mi pediatra. Perfecto, es parte de tu consulta. Penélope, no me queda más que agradecerte que pudiéramos lograr esto. Va a haber muchas dudas, digo, muchos me las van a preguntar ahí, pero pues la gente que te quiera buscar directamente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna red social o cómo podrían tener un contacto directo contigo? Sí, tengo una página que trato de alimentar con relativa frecuencia, que se llama Gastropediatría y Lactancia Materna IBCLC, que ahí pues a veces trato como de poner como algunos tips generales, sí, mucho enfocado en lactancia materna, sí, mucho enfocado en alimentación y en gastroenterología, pero también otros tipos de tips que de pronto entre mis amigos o entre la gente me dice, oye, deberías de subir esto porque esto es importante. Pues es que imagínate, lo tienes como profesional y la otra parte como mamá, pues es como muy común de, oye, esto sí sería súper útil. Sí, o sea, básicamente cuando me dicen, oye, ¿por qué no pones información del protector solar? Pues ahí lo subo, ¿no? Tengo esa página, trato como yo de estar pendiente por si de pronto me preguntan y yo trato de contestarla. Y también doy consulta en el Hospital Ángeles. Aquí en la ciudad de Puebla. En el Ángeles de Puebla. Y pues bueno, si lo buscan por internet ahí lo encuentran. Perfecto. Mil gracias. No, con mucho gusto. También agradecerles a ustedes por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Mil gracias por su atención. Este episodio fue realmente porque en el primer capítulo hubo una votación y bueno, aquí estamos. Entonces, de verdad, mensaje que llega, lo leemos, mensaje que mandan, me sirve para seguir nutriendo esto. Y esto, insisto, mucho es un tema de comunidad, es un tema
que hacemos nosotros de este lado, pero es para ustedes. Y en serio, mil gracias por la atención de su tiempo. Por favor, síganme en las demás redes. Estoy en todas como un papá presente. Y eso me ayuda con el algoritmo para llegar a más personas. Entonces, nos vemos en la siguiente. Adiós.